Hola, buenos días. Aquí estamos con Sipeco Trepa. Como veis, tenemos aquí el modelo asandaleado de pala, tiras cruzadas y talón con elástico. En este modelo nos vamos a centrar básicamente en el giro de las dos piezas del empeine y en el sacado de piezas del forro. Vamos a ver cómo sacar un sistema de forro tradicional. El modelo, como veis, también está hecho sobre una trepa de un Blücher y sobre él hemos creado las líneas, hemos creado los ejes, hemos hecho los márgenes. Las tiras tienen un ancho de 8 milímetros. Vamos a empezar a sacar de pieza la pala, que realmente es la pieza más sencilla. Activamos el eje, vamos haciendo las diferentes líneas, desactivamos y hacemos la parte de fuera. Como veis, es una pieza muy sencilla. Le añadimos el Yankee y le añadimos también la marca del centro. Vale. Vamos a girar estas dos piezas, están partidas, forman un 9 y vamos a ir a giro de elementos y vamos a colocar los puntos de giro que vamos a necesitar. Vamos primero a dar los márgenes. Es una tira que va doblada a tope a 4 milímetros. La tira tiene que tener 8 milímetros. Le damos 4 a cada lado. Veis aquí cómo forma un cierre, pues no llega a darle el margen interior. En el talón vamos a crear un margen de 4 y 4,5. Empezaremos dándole el 4 en la parte superior y se abrirá a 5. ¿Lo vemos? Ahí está. Prácticamente ya tenemos todos los márgenes que vamos a necesitar. Nos vamos a trepa, giro de elementos y colocamos los dos puntos de giro. Seleccionamos las líneas que van a formar parte de los giros y vamos marcando una pieza. Elegimos las líneas que giran y giramos. Aquí tenemos que abrir la tira lo suficiente para que nos quepan los doblados y el margen pequeño de entre. Rehacemos entidad y vamos moviendo los nodos hasta que quede la figura más o menos redondeada. ¿Veis? Aquí forma una figura extraña. Vamos suavizando. La línea verde es el resultado de la unión. Ahora hacemos lo mismo con la línea de dentro. El procedimiento es el mismo. Vamos estirando y encogiendo de los nodos. Sobre esta línea, ahora que la tenemos, vamos a crear la línea que utilizaremos para dar el entre de 4 milímetros. Por lo tanto, conviene dibujarla ya. Aunque haya desaparecido parcialmente, sigue estando, ¿lo veis? Vamos a hacer lo mismo con el punto de giro de la tira superior. Seleccionamos. Ahí está. Elegimos líneas a girar. Seleccionamos punto de giro. Desactivamos las líneas que ya hemos girado y activamos las nuevas. Y ahora ya giramos. Hacemos un zoom para verlo detenidamente. Le damos otra vez a girar y vamos moviendo la tira. ¿Lo veis? Ahí ya más o menos. No pasa nada si me quedo corto porque cuando saque la pieza veré si me cabe o no me cabe bien el margen de doblado.
Vamos a rehacer las líneas. Como veis, nos ha creado la misma figura que en el caso de la primera tira. Ahí está, bien redondeado por arriba. Y ahora hacemos lo mismo por la parte inferior. Vale. Vemos que ahí no entra el margen de doblado. Conviene que giremos un poco más. Ahí lo veis, ya ha entrado. Vamos a ver si necesitamos rehacer la entidad. Está perfecta también, no ha sufrido muchos cambios. Y aprovechamos también para hacer la línea sobre la que colocaremos la ranura y le daremos el margen de entre. Pues ya podemos sacar la pieza. Antes de eso, conviene que le demos el margen de entre de 4 milímetros sobre esta línea y también el margen de entre de la parte que toca con la pala, que ahí sí que le daremos 8 milímetros. Tenemos que ser muy precisos a la hora de marcar los puntos, ver la continuación de la línea, como veis. Ahí tenemos ya la pieza. Vamos a añadirle los interiores, que en este caso son 2 ranuras. Vamos a partir y movemos. Y ya tendríamos la primera pieza. Vamos a empezar a hacer la segunda. Para ello elegimos también las líneas. ¿Veis? Donde se proyectan los puntos. Y aquí tenemos ya la segunda tira. Le añadimos también las ranuras. Y ya tenemos prácticamente terminada la segunda tira. Bueno, ya hemos pasado la primera parte. Ahora vamos a sacar de forma muy sencilla las 2 tiras que bajan hasta el enfranque, hasta el montado. Entonces para eso también le vamos a dar el margen de 4 milímetros en la zona donde une con estas tiras que hemos sacado ahora. Vamos a darle ahí. Y vamos a hacer que estas piezas pues vayan hacia la parte externa. Estas piezas, igual que las que hemos sacado antes, irán a 4 el par. Ya tenemos una. Le añadimos también la ranura. Y vamos a sacar la siguiente. Aquí ya empezamos a tener demasiadas líneas. Conviene que luego nos creemos alguna capa adicional y vayamos trasladando líneas para tenerlo de manera más visual todo. Movemos la ranura y ahí tenemos ya la segunda tira. Movemos también la ranura para que se quede más centrada. Y ya lo tenemos. Vamos a sacar también ahora el talón. Vamos a hacer el talón de la parte de fuera. Aquí sí que vamos a hacer 2 talones de la parte de fuera y de la parte de dentro. Este será el de la parte de fuera. Y ahora vamos a hacer el de la parte de dentro. Para ello activamos el eje y vamos marcando también las líneas que forman la pieza. Ahí la tenemos. Le ponemos también el yankee. Y ya está. Vamos a hacer ahora el elástico. Es un elástico forrado. Entonces primero elegimos eje rojo y vamos marcando las líneas. Como veis,
no ha quedado muy recto, que digamos. Entonces lo que vamos a hacer va a ser borrar esta pieza. Vamos a borrar también el eje de simetría perpendicular que teníamos ahí y vamos a crear uno nuevo. Por ejemplo ahí. Y ahora volvemos a crear la pieza, activamos eje rojo, vamos marcando las líneas y ahora sí que lo tenemos todo. Añadimos también las ranuras y como ya teníamos el eje rojo, pues nos lo hace en los dos lados. Aquí haremos también luego una pieza de refuerzo. Vamos a ver cómo tenemos las capas y vamos a ir limpiando líneas. Todas las piezas prácticamente están en la capa corte. Si lo desactivamos, como veis, desaparecen todo. Entonces vamos a añadir una capa que se llame, por ejemplo, trepa. Y le vamos a poner un color azul. Bien. Vamos a mover a esta capa todas las líneas base del modelo, quitando los doblados, que ya no lo necesitamos, y eso lo dejamos en la capa corte. Vamos seleccionando línea a línea y como veis las va convirtiendo de color azul. Si desactivamos, veríamos cómo van perdiendo en la capa corte. Marcamos también los ejes. Y la línea de montado del corte. ¿Veis? Ahí tenemos ya una trepa bastante limpia. Ya no aparecen las líneas giradas, no aparecen tampoco los márgenes de doblado. Aquí me falta una línea, la línea de separación del talón con el elástico. Visualizamos otra vez la capa corte y cambiamos de capa esa línea. Volvemos a desactivar la capa corte y más o menos esto es lo que deberíamos hacer. Entonces, en la capa forro, activamos la capa forro, vamos a dar un margen redondeado sobre la parte superior del hueco del zapato. Como veis lo estamos haciendo a ojo, pero luego lo que haremos será crear algunas medidas de margen de 8 milímetros para ir corrigiendo las líneas que se hayan quedado por debajo. Esto, el orden de trabajo para hacer una determinada línea lo podemos hacer antes o después, como queráis. Eso va a gusto. ¿Vale? Yo veo que he hecho ahí una línea más o menos redondeada. Vamos a darle unos márgenes y vamos a comprobar si nos hemos quedado corto y nos apoyaremos en ella para hacer las líneas en su sitio. ¿Veis aquí? Tengo que subirme. Aquí también en el talón me tengo que subir un poco. Ahí. Y en la parte inferior también tengo que bajar un poco la línea. Hasta ahí. Y de aquí mover un poco también hacia la derecha. En la parte de la tira que baja al talón también le vamos a dar un margen de 8 milímetros. Y así podremos subir la línea si hace falta. ¿Veis? Subimos la línea. Ahí está. Podríamos haberlo hecho al revés, pero bueno, esta es una manera de hacerlo sabiendo que luego lo podemos corregir.
Ahora ya podemos borrar los márgenes que nos han servido de base. Esto va a ser la línea del forro, pero para ello, para hacer el forro también vamos a necesitar sacar la línea por donde vamos a hacer la pinceta. Para ello vamos a crear aquí sobre la línea del eje otra línea en el caso de que tengamos que hacer la pieza, ¿veis? Aquí ya he hecho mi simetría de esa línea y ahora con la línea curva vamos a crear ahí una línea cercana a esa línea que acabo de reflejar, que será por donde voy a partir la pinceta. Ahí está. Como veis, subo hasta el canto superior. Ya tenemos todas las líneas reflejadas. Y ahora ya podríamos coger y cambiar de capa. Son de forro, ¿lo veis? Ahí tenemos todas las líneas que van a formar parte de la pala. Vamos a empezar a sacarla de piezas. Línea del centro de empeine, línea por donde se parte la pinceta. Activamos el eje para hacer la parte interior. Como veis, ahí me he metido 2 milímetros. Desactivamos el eje y hacemos la parte exterior. Y ahí tenemos ya la pieza. Este es el contorno al que le añadiremos el yankee y también el centro, piquete del centro. Ahí está. Para hacer la pinceta podemos sacarla a este lado o, como en el caso que toca, pues hacerla en el sitio que le corresponde. Antes de eso le damos los márgenes, ¿lo veis? Y vamos a reflejar todo el modelo para ver cómo están las líneas. Vamos a ver si podemos sacar la pieza. ¿Veis? Ahí nos da la posibilidad de hacerlo a un lado hacia otro. Todo simétrico. Ahí veo que hay un salto de los márgenes de entre que no unen bien, ¿lo veis? Entonces ahí debería de crearme una línea. Ahí está. Para que unan, porque si no me daría problemas a la hora de crear esta pieza. Ya la tenemos, vamos a sacarla. Activamos el eje central del empeine. ¿Veis? Acabo de marcar la línea que he creado. De esta manera ya tenemos la pieza hecha. Le vamos a poner el yankee. Ahí. El tema de los interiores, de las ranuras, como veis, tenemos las líneas partidas como estaban antes. Si queremos hacerlo de forma tradicional, lo que vamos a hacer es seleccionar todas las líneas, copiar figura, y nos vamos a la capa forro. Primero veis, ahí tenemos. Y le decimos pegar. ¿Veis? Ahí lo tenemos. Vamos a pasar de capa lo que hemos pegado ahora, ¿lo veis? Y movemos sobre las líneas que nos sirven de base de la trepa. De esta manera ya podemos desactivar la trepa y tenemos ya todas las líneas. El trabajo que vamos a hacer ahora es un poco engorroso porque queremos que las figuras interiores sean calados y que las exteriores sean ranuras.
Entonces lo que vamos a hacer es ir seleccionando línea a línea y partiendo en la intersección. Luego borraremos la línea intermedia. Podemos hacerlo en modificar, entidad partir o en trepa partir. Vamos partiendo, como veis. Este trabajo me ha llevado bastante tiempo, es muy engorroso. Yo voy a dejar el vídeo aquí que vaya viendo un poco lo que es el proceso que vamos a seguir. ¿Lo veis? Vamos a ir partiendo líneas a líneas y vamos a ir borrando la intersección, dejando solamente lo que es el contorno de las piezas. Ahí está. Seleccionamos líneas, vamos partiendo. Luego, para que se nos quede bien los dibujos de las intersecciones de piezas, lo que en definitiva va a formar parte del calado, debemos de cerrar la figura. Al cerrar la figura veréis que se deforma un poco. Muchas veces al cerrar la figura nos convierte a líneas, a nodos curvos, y nos deforma la pieza, de manera que luego tenemos que ir convirtiéndolo nodo a nodo en nodos rectos de esquina. ¿Veis? Vamos a ir marcando, seleccionando y borrando. ¿Veis? En algunos casos se ve, se hace aparente, se hace visible que al partir las líneas se desconfigura, se varía mucho las líneas del corte, ¿veis ahí? Al partir. Entonces, aunque parta un poco más abajo, la línea se transforma. Entonces lo que podemos hacer es luego visualizar la capa trepa y ajustar un poco los dibujos que hemos creado. Aquí vamos a crear un puente para partir esas dos líneas que forme un calado más pequeño y otro puente en la línea de la figura inferior. Vamos partiendo, ¿lo veis? Borramos. Partimos también por la parte de la figura. Este trabajo es un poco desesperante, necesita de mucha paciencia, pero el resultado, como veréis luego, pues está bastante bien. Aunque siempre tenemos la opción de hacer las ranuras no en forma de calados, sino en ranuras enteras, como veremos al final del vídeo. Vamos uniendo luego líneas, de manera que las líneas partidas formen una sola. En modificar, entidad, unir, líneas, nos haría el proceso. ¿Veis? Aquí he cerrado la figura y al cerrar la figura veis cómo ha cambiado. Cambia bastante. Lo que podemos hacer luego es ver la visualización de la trepa y ir modificando los nodos de manera que recuperemos la forma que teníamos. Vale, pues ya he partido todas las líneas y ahora vamos a crear los interiores. Una vez que ya hemos hecho todo el proceso que estábamos describiendo antes, es muy fácil ir añadiendo las figuras.
¿Veis? Ahí he creado también una paralela para que el calado no llegue hasta abajo. Vamos a añadir también los figurados, que como veis también los he unido. Ahí está. Activamos la capa de la trepa para poder hacer los interiores de la parte de dentro, activando el eje. De esta manera, como veis, voy añadiendo calado a calado en la parte interior. Siempre tengo que volver a activar el eje tras cada pieza que hago. ¿Veis? Ahí esa figura no se ha cerrado. Entonces lo que tengo que hacer es desactivar, editar la línea. Ahí está. Y ahora ya sí que la hemos cerrado y la podemos activamos el eje y ahora sí que me la he hecho, ¿lo veis? El problema es que no la tenía cerrada la figura. Añadimos también los márgenes del figurado de la parte superior, el de la parte inferior del talón y el del hueco, la unión de la pala con las tiras. Aquí veo que me falta una pieza, ahora se la añadiré. Vamos partiendo las líneas del figurado. Como veis, esta es una forma de hacer el patronaje tradicional, ¿eh? Si tuviésemos que mandar esto a una máquina de corte para cortar partidas, pues posiblemente no tendríamos que hacer todo este sistema de calados, partir líneas, etcétera, porque además ralentiza bastante la máquina de corte. Vamos a mover las líneas que hemos trazado, sobre todo de la parte de dentro, que como veis cruzan hacia la parte exterior. Movemos también aquí. Subimos un poco de la parte interior. Y como veis vamos a añadir el triángulo pequeño que teníamos ahí, que no lo hemos reflejado. Bien, pues ya tenemos ahí todas las líneas de los figurados con los calados que forman el modelo. Ahora vamos a hacer lo mismo con la pinceta. Añadimos los interiores. Primero empezamos por los figurados del entre. Vamos añadiendo también los dibujos de los calados. Los figurados también superior e inferior del modelo. Ahora partimos las líneas. Y por último vamos a mover para eliminar los figurados que no necesitamos. Aquí también le vamos a añadir el pequeño triángulo. Ahí está. Pues ya tenemos también la pinceta terminada. Vamos a hacer ahora un margen interno en el talón de 2,5 y sobre él vamos a crear el refuerzo del talón, el Cuerson. Activamos la capa del corte para ver dónde termina el elástico y vamos marcando ya las líneas
La vamos a hacer a 4 el par, la haremos a la más grande. Ahí está. Como veis, ya le he puesto los nombres a las tiras y he gestionado también todas las piezas del modelo. De manera que así podemos ver en cada pieza pues en qué material se va a cortar, si es primera, segunda. He puesto todos primera. Aparecerían ya con todos los nombres. En la capa gestión conviene que arreglemos también la cantidad de piezas que se cortan de las tiras que hemos hecho, que van a 4 el par. Todas las tiras van a 4 el par, menos los 2 talones, que los 2 talones van a 2. Y luego el refuerzo, que también va a 4 el par. Vamos a ver la ficha técnica, a ver cómo sale. Tenemos ahí todas las piezas repartidas. Vamos a presualizar los datos. Vamos a poner la trepa que nos salga como dibujo. Y vamos a ver la ficha técnica. Como veis, ahí tenemos el despliegue de todas las piezas, el dibujo de la trepa y en el otro lado los materiales. La distribución de piezas por materiales. Esto lo podríamos imprimir o en una impresora real o colocar una impresora PDF para imprimirlo en un archivo. Vamos a ver los datos del escalado, elegimos un sistema, corregimos las tallas desde la 35 hasta la 42, por ejemplo. Vamos a pedir unas medidas relativas de momento, pero vamos a medir ahora lo que es la trepa real. Y de esta manera nos toman las distancias medidas en datos de escalado. Medimos largo y medimos ancho. Y ahora si comprobamos en datos de escalado, vemos que ya nos ha cogido esas medidas. Vamos a ver qué tal se escalan las piezas. En algunas piezas conviene que pongamos algún modificador de tira. Como veis, esta pieza se está escalando, esta también se está escalando de ancho, el talón también se está escalando, ¿lo veis? Entonces, en el Sipeco Trepa, aplicar un modificador es muy sencillo, veremos cómo hacerlo ahora. Veis, el elástico también se está escalando un poco del ancho. Entonces ahora vamos a modificadores y vamos a poner varios modificadores de tira. En el caso del elástico, sobre el mismo eje, vemos que ahí ya prácticamente ya nos escala. Vamos a apilar en el centro, ¿lo veis? Y vamos a hacer también lo mismo con los talones. Modificamos ahí, ponemos un modificador sobre las dos líneas. Y sobre las tiras también del empeine vamos a hacer también lo mismo. Ahí está. Las 4 tiras. Como vemos, ya nos escalan los anchos de las tiras. ¿Lo veis? Incluso en las piezas que hemos girado también mantienen el ancho. Pues este es el resultado de nuestro trabajo. Como veis, nos ha permitido hacer una utilización de los calados con los figurados de forma tradicional, pero también podríamos haber utilizado el sistema más moderno que nos brinda el programa de hacer figurados enteros tipo ranuras, como estáis viendo en la figura esta, que nos da la posibilidad de visualizar en forma de piel o en forma de cartón
las ranuras que hemos hecho. En forma de cartón, como veis, no las parte. Esto sería piel y esto sería cartón. Es una manera mucho más sencilla. No hemos tenido que hacer grandes trabajos, de manera que lo podemos utilizar. Bueno, y con esto ya terminamos. Probar el sistema que queráis y hacer pruebas lo suficiente. Nos vemos en el siguiente tutorial. Muchas gracias, hasta luego.